Buenos días, alumnos de segundo año. Vamos a empezar la clase de álgebra con el tema progresiones. Vamos a hacer recordar a los chicos que tener prendida su cámara hace para facilitar la nota de participación. Vamos a la parte teórica. Fíjate aquí, en progresiones vamos a ver dos tipos de progresiones. Una es la progresión aritmética, ¿sí? Y otra es la progresión geométrica. De repente esto ya lo han visto quizás en el tema de aritmético o en RM. O sea, acá lo vamos a incluir también en álgebra. Fíjate acá, dice progresión aritmética, los términos de progresión, ¿sí? En este caso van a aumentar o disminuir, ¿sí? En una cantidad constante llamada razón. Entonces, si te das cuenta, acá van a aparecer varios términos, ¿sí? Por ejemplo, n términos, A1, A2, A3, hasta AN, donde estos términos están yendo de R en R, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, el primer término es A1, el segundo es A1 más un R, el tercer término sería A1 más dos veces R, y así. Y el último término sería A1 más N-1 por R. Recuerda que A1 es el primer término, AN es el enésimo término, N es el número o la cantidad de términos y R la razón. Para hallar la razón aritmética, solamente tienes que restar el término del lugar n con su antecedente. Es decir, para hallar la razón, solamente hago, en este caso, para este ejemplo, sería A2 menos A1, ¿sí? O A3 menos A2. Y así, o sea, los consecutivos, su diferencia, ¿ya? Ahora, en el término o lugar n, o término enésimo, fíjate, acá ya lo hemos explicado, el último término es A1 más N-1 por la razón. Ojo, tiene esta forma, ¿ya? Por si acaso, para hallar el término enésimo, sería A1 más, acá vas a multiplicar N-1 por la razón. Ahora, aquí vas a encontrar también otra fórmula donde dice el número de términos. Si acá despejamos N, ¿sí? Despejamos N, tendría la siguiente fórmula. Sería AN, es decir, el último término menos el primero, todo esto sobre la razón más 1, ¿sí? Si tú no recuerdas, solamente te pido que sepas esta fórmula. Y el resto ya solamente tienes que despejar. La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética será mediante esta fórmula. El primero más el último, todo esto entre 2, por el número de términos, ¿ya? Luego vamos a ver otras sumatorias notables. La progresión geométrica, aquí, ¿te acuerdas que en la aritmética, para hallar la siguiente razón, mejor dicho, el siguiente término, solamente tenías que sumar la razón? En cambio aquí, en la progresión geométrica, para hallar el siguiente término, acá tienes que multiplicar la razón, ¿ya? Es una sucesión de números en donde cada una de ellas se obtiene multiplicando su antecedente por una constante llamada razón geométrica, ¿sí? Entonces, la fórmula general, en este caso, para hallar el término del lugar general o término enésimo, será así. AN es igual a el primer término por la razón elevado a la n menos 1. ¿De acuerdo? Nuevamente, AN es el término enésimo, A1 el primer término, N es el término buscado, y solamente hay que utilizar solamente esos tres términos, ¿ya? La fórmula que va para determinar cualquier término conociendo la razón se da esta fórmula, la que ya viste anterior, la fórmula anterior. Ahora, si yo te dan una lista de estos números, fíjate, yo quiero sumarlo, tendría esta fórmula siguiente. La suma de una progresión geométrica es el primer término por, y acá vas a utilizar esta división que es la razón elevado a la n menos 1
sobre la razón menos 1. ¿Ya? Entonces, ahí está la suma de una progresión geométrica. No confundir con la progresión aritmética. ¿Ya? Si te pide un producto de los términos de una progresión geométrica, esto sería el producto del primero por el último elevado a un n. N es el número de términos. Ahora bien, acá va a aparecer una fórmula que se llama suma límite, en la cual no hay último término. O sea, es infinito términos. ¿De acuerdo? Entonces no va a terminar. Entonces no puedo usar esta fórmula, ¿no? La suma de los términos de una progresión geométrica. Yo no utilizo esto. Utilizo la siguiente, que es más sencilla. Para la suma límite es el primer término sobre 1 menos la razón. ¿De acuerdo? 1 menos la razón. Donde esta tiene que ser un número fraccionario, es decir, un decimal. Está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Entre 0 y 1. Es decir, puede ser un medio, un tercio, un cuarto, ¿sí? Pero tiene que ser esta característica. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, antes de continuar con la ficha, acá voy a mostrar algunas series o sumas notables. Nosotros hemos visto la suma eh, de los términos de una progresión aritmética con una razón dada. La fórmula tienes ahí ya en la ficha. Pero, ¿qué pasa si estas sumas son conocidas? Es decir, la suma de los n primeros números naturales o enteros. En este caso sería n por n más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Si los números son pares, y tiene n términos, sería n por n más 1. Si los números son impares, para n términos, entonces la fórmula sería n al cuadrado. ¿Ya? Si la suma, o sea, en este caso lo que quiero sumar son números elevado al cuadrado, en esta característica sería n por n más 1 por 2n más 1, esto sobre 6. Y si quiero sumar la suma de los cubos sería n por n más 1 sobre 2, todo esto al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si tengo, en este caso, los números que están elevados de manera consecutiva, los exponentes, a la 1 más a la 2 más a la 3, hasta a la n, esto se da mediante esta fórmula, y esto acá lo hemos visto por cociente notable, ¿no? A elevado a la n más 1 menos a sobre a menos 1. Me parece que acá hay un error, porque acá debe ser menos 1. Luego vamos a corregir. ¿De acuerdo? Entonces, si, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar alguno de ellos, ya podemos aplicar las siguientes fórmulas. ¿De acuerdo? Vamos a la pregunta número 1. Fíjate, acá tenemos, dice, los números de esta figura siguen una progresión aritmética en sentido horario, así como indica la flechita. ¿Sí? Que 1 vale 8, o sea, el primer término empieza por aquí, este es el segundo, tercero, cuarto, quinto es el y, y el último es el 28. ¿Sí? Ahora bien, pero te piden y sobre x. De repente ya ubicaste estos números. ¿Cuánto puede valer x y cuánto puede valer y? Fíjate aquí. ¿Cómo hago para hallar la razón? ¿Cómo hago para hallar la razón? Lo tengo de aquí, porque para hallar la razón aritmética, ¿sí? Recuerda que es la diferencia de quién, de un término menos su antecesor. Es decir, acá veo 1, que es 20, y le resto el 16, que sea el anterior. Y esto equivale a 4. ¿De acuerdo? Entonces, la razón es 4. Quiere decir que esta provisión está yendo de 4 en 4.
¿De acuerdo? Entonces, 8 más 4 sería 12. Entonces, acá vale 2. ¿Sí? Sigo por aquí, 12 más 4, 16, más 4, 20, más 4, 24. 24. ¿Sí? Entonces, este elemento lo pongo aquí en Y. Ya tengo los dos elementos, es decir, Y sobre X. ¿Sí? Y esto, ¿cuánto equivale? Esto es igual a 24, que es Y, sobre 2. ¿Sí? Muy bien, ahí está la respuesta que me están dando ustedes. Entonces, esto equivale a 2. ¿Sí? Esto es a 2. Nada más. Pregunta 2 dice, en la siguiente figura, los números están en progresión geométrica de razón Q mayor que 0 y en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero yo necesito saber cuánto vale X, Y y Z. Entonces, ¿cómo hallo la razón aquí? El primer término vale 3, el segundo no lo sé, y el tercero vale 27. Profe, son al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, sí. A ver, 3 al cuadrado es 9. 3 al cubo, claro, No, ¿no? sí, porque ahí sería 3 al cubo 27. ¿Ya? Y acá sería, es decir, se está multiplicando de 3 en 3, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, Entonces, acá estás multiplicando de 3 en 3. Entonces, voy a hacer de esta manera. Multiplico por 3, ¿sí? Siguiendo la flechita. ¿Ya? Acá también por 3 y acá también por 3. Ojo que tú también pudiste haber conseguido la razón. Sé que no puedes encontrar la razón usando la fórmula, ¿no? En este caso, ¿quién sería el segundo término? ¿Cuánto valdría X? Que valdría 9, ¿cierto? ¿Cuánto valdría el cuarto término? Que sería 27 por 3. Y 27 por 3 81. es 81. ¿Sí? 81. Está. El siguiente, 81 por 3, ¿cuánto sería? 243. 243. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Entonces ya tengo todo ya. ¿Sí? Y 223 por 3 debe salirte 729, que sale exactamente. Entonces, según el problema, yo voy a reemplazar. Es decir, X que vale 9 por Y que vale 81, ¿sí? Y todo esto dividido entre Z que vale 243. ¿Y esto a qué es igual? 729. Arriba sale 729. Sí. Sí, profe. 729 y abajo me sale 200. Y sería 3. Ajá, y esto sería 3. Esto es a 3. Muy bien. ¿De acuerdo? Nada más. Ahí está. Pregunta 3 dice, si n es un número entero positivo, calcular, dice. A ver, n es un entero positivo y te piden calcular toda esta parte. A ver, acá te piden 1 más 2 más hasta n. Son números consecutivos. ¿Sí? Y el último tengo que ponerlo al cuadrado. Acá tengo n, 1 al cubo más 2 al cubo más n al cubo. ¿Sí? Y todo esto aquí lo tengo que hacer, tengo que restarlo con el número anterior. Pero yo te puse al comienzo, ¿te acuerdas? Unas fórmulas, ¿sí? Son números consecutivos, ¿no? Del 1 al n. Su fórmula sería n por n más 1 sobre 2. Si son números al cubo, ¿sí? 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo y así hasta el n al cubo. Esto es n por n más 1 sobre 2, pero al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces,
Lo que voy a hacer aquí es colocar su fórmula. Dime, ¿esto a qué es igual? Sí, el último término es n. N por N más 1 entre 2. Es n, Y al final al cuadrado. n por n más 1, entre paréntesis también, n más 1, y todo esto sobre 2. Profe, sale 0. Sale 0, vamos a ver, todo esto sobre 2, y todo esto al cuadrado, ¿verdad? Y todo esto al cuadrado. ¿Ya? Al cuadrado todo esto, y ya se supone que abajo también sería al cuadrado, y acá, en el caso de los números al cubo, esta suma de cubos, este también es algo similar, ¿verdad? N por N más 1 entre 2 al cuadrado. Claro. Ya, a ver, voy a quitar esto por aquí. Y también sería al cuadrado. ¿Ya? Recuerda que el cuadrado afecta a los dos, arriba y abajo, ¿ya? Ahí está. Y si te das cuenta son iguales, ¿sí o no? Entonces, estos dos de aquí se van a cancelar. Se va y se va. Sale 0. Y esto es igual a 0. Muy bien, Luz. Y esto es igual a 0. 4 dice hallar S, esta sumatoria, mira, pero mira cómo está yendo, de 2 en 2, y además son números impares, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo son estos números impares, según la fórmula. Para los números impares, acá lo tengo, 1 más 3 más 5 más 7, hasta el 2n menos 1, esto es n al cuadrado. Entonces, lo primero que tengo que averiguar es cuántos términos tiene este número. Yo sé que para hallar n necesito solamente el último, y lo igualo a 2n menos 1. ¿Sí? Entonces, me fijo por acá, el último término es 131. Es decir, 131 es igual a 2n menos 1. ¿Cierto? Este es el último término. Entonces, el menos 1 pasa al otro lado a sumar. 132 es igual a 2n. Luego pasa a dividir. ¿Cuánto vale n? 66. ¿Cuánto? 66. 66. 66. 66. Ya. Entonces, ya encontré que tiene 66 números o 66 términos. Entonces, para la fórmula, para los números consecutivos, en este caso para los números impares, es la siguiente fórmula. Entonces, acá voy a colocar esto es igual, ¿sí? Esto es igual, lo voy a colocar todo completo para que se entienda. S es igual a 1 más 3 más 5 y así hasta el más 2n menos 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Y esto es igual por fórmula, es n al cuadrado. N al cuadrado. Es decir, solamente necesito el n para poder reemplazarlo. Entonces, para este ejemplo, el n me salió 66. Entonces, para esta sumatoria, S, para mi problema, S es igual a 66 al cuadrado. ¿Cuánto es? 350. 4356. 4.000, ¿cuánto? 4.000. 356. Sí, 4.356. ¿Está bien? Ahí está. Pregunta 5 dice, en la siguiente progresión aritmética, determina el valor de y. ¿Ya? Entonces acá tengo, el primer término es un y al cuadrado, el segundo es 2y más 8, el tercero es 22 menos y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago para hallar la razón? Recuerda que
el siguiente término sería y al cuadrado más r. El que sigue sería 2y más 8 más r para que siga, y se va a ser igual a 22 menos y. ¿Sí? Entonces, para hallar la razón solamente tengo que restar el número con su antecesor. Entonces ponemos lo siguiente. 2y más 8 menos, si gusto puedes ya restar, también puedes restar de esta manera, esto menos esto es igual a esto menos esto, menos y al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado. ¿Sí? Estoy restando, fíjate, el segundo con el primero, ¿sí? Para hallar la razón. Entonces, esto es igual a la razón. Pero la razón también es igual a ¿qué? La razón también es igual a la diferencia de esto con esto. ¿Sí? Entonces, aquí coloco 22 menos y menos, abro paréntesis, 2y más 8. 2y más 8. ¿Está bien? Entonces, de aquí ya sale una ecuación. ¿Sí? Vamos a colocar todos, en primero voy a que entre el signo dentro del paréntesis aquí. Voy a copiar lo mismo acá. Acá me sale 2y más 8 menos y al cuadrado. Esto es igual a 22 menos y menos 2y menos 8. ¿De acuerdo? Ahí está. Y luego voy a pasar todos los números, ¿sí?, al otro lado. ¿De acuerdo? A ver, vamos a pasar todo. El y pasa al otro lado como y al cuadrado. Entonces aquí voy a colocar esto es igual a un y al cuadrado. ¿Sí? Ahora, acá me sale menos 3y. Este 2y pasa a sumar, perdón, pasa a restar. Me quedaría menos 5y. ¿De acuerdo? Menos y, menos 2y, menos 3y. Este 2y pasa a restar y sale menos 5y. ¿Ya? Acá me queda 22 menos 8. Sería 14. Este 8 pasa a restar. ¿Sí? ¿Cuánto saldría? 14 menos 8. 6. Sería más 6. 6. ¿Cierto? Y todo esto es igual a 0. Ojo, no me olvido del cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Ya. Ahora bien, hasta ahí se entiende, ¿verdad? Solamente qué cosa he hecho aquí es restar el primero con el segundo. ¿Sí? El segundo con el, pero el tercero con el segundo. Y me sale esta cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces, hago aspa simple. Hago aspa simple. Menos 2 y menos 3. Claro. Menos 2 y menos 3. ¿Sí? Vamos a colocar esos valores. Menos 2. Y acá sería menos 3. Entonces, ¿cuánto es el valor de y? Y vale 2 y Y vale 3. Y vale 2 y y vale 3. 3. Tengo dos valores para este problema. ¿Sí? ¿Cumplirá? Claro que va a cumplir los dos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Hay más de una respuesta? Ah, una respuesta. ¿De acuerdo? Eso sería la solución para mi problema. Pregunta 6 dice, en una progresión aritmética se cumple, fíjate aquí, el primer término más el quinto término vale 14 y el tercer término más el sexto es igual a 20. Calcular el término cuarto. ¿Sí?
A ver, el término 1 no hay problema, porque siempre va a ser T1, pero el término 5, y lo voy a copiar aquí, T5, esto es igual a ¿qué? A T1, según la fórmula, el primero, más n-1 por la razón. Entonces, en este caso, como es el término 5, sería 5 menos 1, por la razón que no lo conozco. Y esto es igual a 14. ¿Sí? Es igual a 14. ¿Ya? Es decir, si escribo nuevamente, T5 es igual a T1 más 4 por R igual a 14. ¿Sí? Eso es el T5. Ahora, voy a hacer lo mismo para el T3. Término 3 es igual al primero, que este es T1 más 3 menos 1 es 2R, es igual a, en este caso no tengo aquí, ¿no? A ver, acá hay una confusión. El T5 no vale 14, solamente vale eso, ¿ya? El T3, esto equivale a T1 más 2 veces, ¿no? Es 3 menos 1, 2 veces R. Y el T6 es igual a T1 más 6 menos 1, 5R. ¿De acuerdo? Bien, con estos valores aquí vamos a resolver estas dos ecuaciones. Dice T1 más T5. ¿Quién es T5? Eso es T1 Más 4R. 4R. Y esto es igual a 14 ahora. ¿Ya? El que sigue es T3. ¿Pero quién es T3? Es T1 Más 2R. más 2R. Muy bien. Más T6. Pero T6 vale. T1 más 5R. Muy bien, más 5R. Y esto es igual a 20. Es igual a 20. Ahí está. ¿Sí? Entonces, de estos dos de aquí, yo lo voy a operar. ¿Y qué me va a salir de aquí? Acá va a salir 2 veces T1, ¿no? 2 veces T1 más 4R igual a 14. Y el siguiente, este sería también 2 veces T1 más 7R, ¿sí? Porque estoy sumando 5R más 2R es igual a 20. ¿De acuerdo? Entonces de aquí me está saliendo dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ustedes ya saben resolver ecuaciones con incógnitas. ¿Sí? ¿Cómo sería para este problema? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a restar el segundo con el primero. ¿Sí? Vamos a restar. Voy a poner así ya. Esto. Y voy a colocar de esta manera. Esto es la primera ecuación. Y esto es la segunda ecuación. ¿Ya? Entonces, de aquí, ¿qué hago? De la segunda ecuación le resto la primera ecuación. ¿Sí? ¿Y qué obtendría? A ver, si restamos sería 2T1 menos T1, perdón, 2T1 menos 2T1 se va. 7R menos 4R sería 3 veces 3R. 20 menos 14 igual a 6. 6. Entonces R es igual a 2. 2. Ya conseguí el R. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya conseguí el R, ahora voy a conseguir el T1. ¿Cuánto valdrá T1? Solamente basta reemplazar el R en cualquiera de estas dos ecuaciones. ¿Sí? A ver, ¿cómo sería? El 2 pasa a reemplazar aquí. A ver, en la primera ecuación. 2 por 4 sería 8. Pasa a restar. 14 menos 8 sería 6. T1 vale 3.
Claro, T1 vale 3. Ya conseguí el T1. Pero no me piden T1 ni R. Me piden qué cosa, el término cuarto o cuarto término. Entonces, para hallar el cuarto término, o sea, T4, hago la misma operación. Es decir, T1 más N menos 1, es decir, 4 menos 1 por la razón. 3R. T1 vale 3, más 3 veces R, que vale 2. ¿Cuánto sale esto? Esto es igual a 9. ¿De acuerdo? Y esto sería la solución para el cuarto término. Pregunta 8. Dice, en una progresión geométrica, T1 vale 12. El último término, en este caso el Tn vale 972 y la suma de los números de esta progresión geométrica vale 1452, ¿ya? Entonces, como es una progresión geométrica, ¿cómo es la fórmula de la suma? ¿Cómo es la fórmula de esta suma? Vamos nuevamente a la ficha y vamos a ver cómo es la suma de los n términos en una progresión geométrica. Ahí está. ¿Sí? Sería el primer término, ¿sí? Vamos a ver esta fórmula aquí, lo voy a copiar. Y nuevamente, ahí está. Ya vamos a utilizar esta fórmula en mi problema. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Es una progresión geométrica. Entonces, el primer término es 12. Entonces, acá lo voy a reemplazar con 12. La suma vale 1452. Lo voy a reemplazar aquí. El Q no lo tengo. Tampoco el N. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esta parte? ¿Cómo hago para hallar el término enésimo para una progresión geométrica? En este caso, nuevamente me voy a la ficha y me voy a fijar cómo es el término enésimo, es decir, de esta manera. Vamos a copiar también esta fórmula para poder utilizar. Vamos por acá. De esta manera. ¿Ya? Este para hallar el término enésimo. ¿Sí? ¿Qué es esta parte de aquí? ¿Ya? ¿Qué es esa parte de aquí? Entonces, ¿cómo utilizaría esta fórmula? ¿Cómo utilizaría esa fórmula? ¿Cómo sería? A ver, vamos a empezar aquí. En este caso, para hallar AN, lo voy a poner aquí, AN, que es este número de aquí, 972. 972 es igual. Ojo que estoy utilizando para este número. A ver, acá voy a colocar el primer término. ¿Sí? ¿Quién es el primer término? Es el 12. Pongo aquí el 12. Es decir, el T1. K vale 1. ¿Sí? Y por Q elevado a la n menos 1. ¿Ya? Por Q elevado a la n menos 1. ¿Sí? Esta parte la voy a colocar aquí para hacerlo más ordenado. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Elevado a la n menos 1. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Este 12 lo paso a dividir.
este 12 lo paso a dividir. ¿Y cuánto me sale esa división? 972 entre 12. Esto es igual a 81. ¿Sí? Y acá me queda Q elevado a la n menos 1. Pero recuerda que este n menos 1 es como si tú escribieras esto. Un Q elevado a la n por Q elevado a la menos 1. ¿De acuerdo? Y acá el otro sería menos 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tengo un exponente elevado a si tengo un número elevado a un exponente negativo? Esto es igual a Q elevado a la n sobre Q. ¿De acuerdo? Sobre Q. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago con este Q que está dividiendo? Pasa a multiplicar. Es decir, 81Q es igual a Q elevado a la n. ¿De acuerdo? Ya tengo el Q elevado a la n, en la cual yo lo voy a acá reemplazar en esta fórmula. ¿De acuerdo? Ya está, entonces vamos a trabajar con ese dato. Vamos a copiar aquí y reemplazamos. Vamos a ver acá. Entonces, me queda Sn. ¿Pero quién es Sn? Sn vale 1452. 1452 es igual a el primer término que vale 12. Y todo esto multiplicado por Q elevado a la n. ¿Sí? Pero ese Q elevado a la n vale 81Q menos 1. Y todo esto sobre Q menos 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Todo este Q menos 1 pasa a multiplicar. ¿Sí? ¿Y qué obtengo? 1400, o si no, ya paso a dividir esta parte, ¿ya? Esta división, 1452 entre 12 es igual a ¿cuánto? 121. 21. Es igual a 81Q menos 1, ¿sí? Todo esto sobre Q menos 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Y luego, ¿qué hago con el Q menos 1? Paso a multiplicar al 121. ¿Qué obtengo? 121 por Q menos 121. 1 igual a 81Q menos 1. ¿Sí? A ver, ¿qué más puedo hacer aquí? Paso a restar el 81Q y el 121 paso a sumar. ¿Qué me queda? El 121 menos 81. 40. 41, 40. 40, ¿verdad? 40Q es igual a 122. 120. 20. 120, ¿no? Porque 30 sale, cosa de 30. Sale 3, profe Q. vale 3. 3. 30 lo digo. Vale, es igual a 3. ¿Ya? Ahí está. Es igual a 3. ¿Ya? Ya conseguí el Q. ¿Qué te pide en este problema? Calcular N, todavía me falta. Lo único que he conseguido es
es el Q. Entonces, ¿dónde saco este valor? De aquí. ¿Ya? Donde estoy señalando 81Q es igual, pero 81 es igual a Q elevado a menos 1. ¿Ya? Entonces, acá vamos a copiar esta parte. Esta parte no quiere, creo. Ahí está. Y lo voy a copiar aquí para poder hallar el N. Por acá. ¿Ya? Y aquí lo voy a reemplazar. Entonces, acá está el N. No lo tengo aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, Q vale 3. 81 por 3, ¿cuánto es? 243. Es igual a un Q, que es 3, elevado a la N. ¿Cuánto valdrá N? Para que me dé 243. ¿Cuánto valdrá N? 5. 5. Muy bien, N es igual a 5. ¿De acuerdo? Nada más, ya encontraste el valor. Pregunta 13 dice, halla el valor de menos X para que acá estos términos formen una progresión geométrica. Para la progresión geométrica, lo único que tienes que hacer es una división. Vas a dividir el número con el antecesor, es decir, X sobre X más 3. Esto es igual a el siguiente número, que es 2X sobre X, ¿sí? El anterior. Creo que eso sale más rápido, ¿ya no? ¿Quién se va aquí? Se va el X. Y te queda 2. Multiplicas en aspa, en este caso sale X es igual a 2X más 6. ¿De acuerdo? 2X más 6. Y el 2X pasa a restar y te sale menos X. Esto es igual a 6. Nada más. Pregunta 15 dice, en la progresión aritmética, en los términos, hallar B más C entre 76. Entonces hago lo mismo aquí, en una progresión aritmética voy a buscar la razón entre estos dos números y también aquí entre estos dos números. Es decir, como es la misma razón, lo voy a igualar. B menos 19 es igual a 61 menos C. ¿De acuerdo? ¿Sí? El C en negativo pasa a sumar y me queda B más C. Y esto es igual a 61 80. más 19, ¿verdad? Que es igual a 80, me dijeron por ahí. Sí, 80. B más C es igual a 80. 80. Muy bien. Ya conseguí el B más C. Ahora voy a trabajar lo que me pide. ¿Sí? Haya, en este caso es 80 entre 76. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplificar nada más. A ver, ¿cómo sería la simplificación? ¿Saco cuarta, saco octava? ¿Qué saco aquí? Mitad. Mitad. A ver, mitad sale 40 y abajo ¿cuánto sale? 74. 38. 38. 38. Ya, entonces todavía se le puede sacar más, ¿no? A ver, Mitad. mitad todavía. Más mitad. Sí. 20 sobre 19. Ajá, hasta cuarta más les puedo sacar. Le saco cuarta, arriba sale 20 y abajo sale 19. ¿Ya? Y ahí nomás queda este problema.
Pregunta 17 dice, en una progresión geométrica, el primer término es 7, el último es 448 y la suma vale 889. Entonces, este problema es parecido al anterior que hemos hecho, ¿ya? Solamente que cambia los términos, ¿sí? A este problema, ¿de acuerdo? Entonces, primero hallo el último término mediante esta fórmula, ¿sí? ¿Te acuerdas? El último término es igual al primero por n-1, ¿ya? Entonces, el último término es 448, es igual al primero por q elevado a la n menos 1. ¿De acuerdo? Todo completo a la n menos 1. ¿Sí? Muy bien. Y la suma vale 889. Aquí nuevamente pongo la suma, que es 800. Recuerda que estoy utilizando la fórmula que decía el problema anterior, ¿ya? Es igual a 12, no, perdón, 7, el primer término, 7 por, en este caso, q elevado a la n menos 1. ¿Ya? Elevado a la n menos 1. ¿Sí? Y todo esto sobre q menos 1. ¿Sí? Entonces yo necesito saber cuánto vale q. En este caso, así como el problema anterior, este 7 pasa a dividir. ¿Sí? Pasa a dividir entre 7, 400. 64. ¿Cuánto sale? 64. 64. Muy bien, 64 igual a q elevado a ese número, ¿verdad? Pero por el problema anterior hemos dicho que lo puedo escribir de otra forma como q a la n por q a la menos 1. El q pasa abajo, luego multiplica al 64. Entonces me queda que 64q es igual a q elevado a la n. ¿Sí? Sería algo así. ¿De acuerdo? Y solamente aquí voy a reemplazarlo nada más. Entonces primero, este 7 pasa a dividir. ¿Cuánto sería? 127. Es igual a 127. 27. ¿Sí? Y aquí ya lo voy a reemplazar el q a la n, que vale 64q menos 1. Y esto sobre q menos 1. ¿Sí? Entonces el q menos 1 pasa a multiplicar al 127. ¿Sí? ¿Qué me va a salir? 127q menos 127 igual a 64q menos 1. ¿Qué más? El 64 pasa a restar. 63Q. ¿Cuánto? 63Q. 63q. Muy bien, 63q es igual a 126, ¿no? Entonces q Vale 2. es igual a 2. Ya conseguí el q. Ahora lo voy a reemplazar aquí. ¿Ya? Voy a poner una flechita acá. ¿Ya? Lo voy a reemplazar aquí. ¿Y cuánto me saldría entonces? Sería 64 por 2, ¿no? 128. 128 es igual a un 2 elevado a la n. ¿Cuánto valdrá n? N vale 7. N es igual a 7. N es igual Sí. a 7. ¿Ya? Y ahí está. Ahí conseguiste ya bueno, en este caso la solución para mi problema. ¿Ya? Nada más.
Ahí está. Pregunta 23 dice, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es 3n más 10n al cuadrado. ¿Sí? La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es 3n más 10n al cuadrado. Determina el 21º término. A ver, ¿cómo es la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética? A ver, vamos a ver en la ficha para una progresión aritmética que está aquí. ¿Sí? Es, en este caso, el A1. más el último, todo esto sobre 2 por el número de términos. ¿Ya? Lo voy a poner aquí. Ahí está. Voy a utilizar esta fórmula. En este caso, la suma de términos es esto. Lo voy a reemplazar aquí. El primero no lo tengo. ¿Sí? Entonces, el último término tampoco lo tengo. ¿Ya? Pero ahí me faltan todos aquí. ¿Ya? ¿Cómo sería esta suma? A ver, vamos a hacerlo paso por paso. En este caso, si yo tuviera un término, ¿sí? Si yo tuviera un solo término, ¿cómo sería el N1? En este caso, el primer término. Si solamente tengo un término, la suma sería esto. Entonces, solamente la suma de un término es el primer término, nada más. Entonces, vamos a colocar aquí que A1 es igual, y como es el único, solamente voy a sumar esto nada más. Esto sería 3 por 1 más 10 por 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya que voy a colocar el cuadrado. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más? ¿Esto cuánto equivale? Es igual a 13. ¿De acuerdo? Ahora, si tuviera dos términos, si yo tuviera dos términos, esa sería su fórmula. ¿Cómo sería la siguiente suma? ¿Cómo sería la siguiente suma? A ver, en este caso, este es el A1 que equivale a S1. Pero ¿cómo sería el S2? La suma de dos términos. ¿Esto cómo sería? Cuando vale 2. Sería 2 por 3, ¿sí? Más 10 a la n, en este caso el 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Y esto cuánto es? 40, 46. ¿Sí? Esto sería 46. ¿De acuerdo? Pero esta es la suma de dos términos, sabiendo que el primero vale 13. Entonces, el A2, ¿quién sería? A2, ¿sí? Sería la suma de A1 más A2 y tiene que salirte 46. ¿Sí? Este sería 33. ¿Está bien? A ver, aquí. Ya conseguí el S2, que era 46, ¿sí? Y con este valor consigo el segundo término, que vale 33. Voy a hacer lo mismo para la suma de tres términos. Reemplazo el número 3 en n, ¿no? En esta fórmula y me sale 99. Entonces, quiero hallar el tercer término. Yo sé que la suma de los tres primeros, ¿no? A1 más A2 más A3 debe salirte 99. Como ya conseguí los dos primeros, ¿sí? Entonces la diferencia que me falta sería 53.
¿De acuerdo? Y entonces ya tengo los tres primeros, 13, 33 y 53. Entonces, de estos tres primeros términos, aquí estoy consiguiendo la razón que vale 20. ¿Ya? Pero ahora, para hallar el término número 21, utilizo la fórmula que es término 21 es igual a el primero más n menos 1 por la razón. El término 21 es el primero, que es 13, más n menos 1, es decir, 21 menos 1, 20, por la razón que es 20. 20 por 20, 400, más 13, 413. ¿Está bien? Problema 25 dice, en la siguiente progresión aritmética, tengo el término 1, ¿no? No te lo muestra. Y dentro de esa progresión, ahí veo el menos 201 sobre 2, menos 200, perdón, menos 201 sobre 2, menos 101, nada más, ¿no? Determina el número de términos si la suma de todos estos números es nulo. ¿Sí? A ver, ¿cómo haría esta parte? A ver, este 101, a ver, lo voy a copiar nuevamente todo. Tengo el término 1, coma, y ahí sigo todo lo voy a copiar en fracción, menos 201 entre 2, ¿sí? Coma, y este 101 negativo, yo lo voy a poner como fracción, y de preferencia que tenga un 2 abajo. ¿Cómo sería ese número? Multiplico por 2 arriba y abajo. ¿Qué me queda? Sería menos 202 entre 2. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, de aquí ya se puede ver, la razón, ¿sí o no? Aquí ya se puede ver cuál sería la razón. ¿Cuál sería la razón? Estoy yendo, mira, ¿de cuánto? 1, ¿Ah? 1, De 1, Menos 1, menos 1. de menos 1, ¿sí o no? Porque estoy retrocediendo, ¿cierto? Estoy retrocediendo. Menos 1. ¿Sí? Se vuelve más chiquito. Menos 1. Entonces ya tengo la razón, no tengo el primer término, pero sí tengo el último. ¿De acuerdo? Tengo el último. Entonces, para hallar el número de términos, me voy a fijar nuevamente esta fórmula. Lo voy a copiar aquí. Aquí. Esta parte de aquí, lo voy a copiar. Y voy a utilizar esta fórmula. Un poquito arriba. Ahí está. Esta fórmula es lo que yo voy a usar. El último término ya lo tengo, ¿sí? Que vale menos 101. Vamos a copiar aquí. Menos 101, ¿sí? El primer término no lo tengo. El primer término no lo tengo. Lo voy a colocar acá T1. ¿Sí? Vamos a ver qué sale. T1. Más el último término tampoco lo tengo. El último término no lo tengo aquí. ¿Quién sería acá? A ver. En ese caso sería, aunque yo quiero el n, ¿no? Yo quiero el n. Vamos a ver si puedo utilizar la otra fórmula para hallar el número de términos. O si no, utilizo este dato que me dice que la suma de todos estos es nulo. ¿Sí? La suma de todos ellos es nulo. A ver, aquí copié la fórmula de S. Y con esto me voy a ayudar. ¿Vale? Y con esta fórmula voy a tratar de, si con esto me puedo ayudar. Dice que la fórmula
es nulo. Entonces vamos a ubicar esta parte por aquí. Y si es nula, ¿qué significa? Si es nula, la suma es nula, quiere decir que esto es 0. ¿Está bien? Si es nula, quiere decir que todo esto es 0. Vamos a copiar aquí. Esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Y si es 0, en este caso el n pasa a dividir, se vuelve 0, entonces A1 tiene que ser igual a ¿qué? A menos AN. ¿Está bien? A1 tiene que ser igual a menos AN. Ahora con este dato yo lo voy a reemplazar aquí. ¿Sí? Lo voy a reemplazar. Entonces AN, lo dejo igualito. AN es igual a A1, pero A1 vale menos AN. Más N menos 1, que no lo tengo, por la razón. Pero la razón, ¿cuánto me salió? La razón, ¿cuánto me salió? Me salió menos 1. Menos 1. ¿Ya? Menos 1. ¿Sí? Entonces, este menos AN pasó a sumar AN 2 veces. Y acá, es el último término, y acá ¿cuánto saldría? 1 más N menos N. 1 menos n, ¿no? 1 menos n. ¿Sí? A ver, entonces, con este dato, voy a tratar de, a ver, ¿dónde me voy? Que te pide acá, determine el número de términos. Bueno, me faltaría solamente el primero. ¿Ya? A ver, entonces, como son iguales, ¿sí? Como son iguales, quiere decir que el último, que es esto, es igual que el primero, solamente que es negativo. ¿Sí? Entonces, AN o A1 son iguales. Entonces, reemplazo nada más, ¿no? En este caso, sería 2 veces. ¿Cuánto vale AN? 2 veces AN, que vale menos 120, no, 121, ¿no? 101. 101 es igual a 1 menos n. ¿De acuerdo? Entonces, esta operación ya te lo dejo, ¿sí? Porque creo que ya son las 10. ¿Sí? Lo vas allá, ¿ya? Te va a salir un número positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Hemos quedado para el día lunes a las 4 de la tarde terminar la ficha 1 de funciones. Ojo, no es obligatorio, ¿ya? Si se puede, hacemos un poco de un pequeño repaso de los temas que pueden venir en el examen bimestral. ¿De acuerdo? No se olviden de mandar sus cuadernos virtuales, solamente hay algunos... La próxima semana es examen bimestral. Dime. La próxima semana es examen bimestral. No lo sé. Ya te va a llegar un comunicado para eso, ¿ya? La otra también. ¿Cuándo se puede enviar el cuaderno virtual? Desde ayer, desde el lunes ya. ¿Ya? Desde el lunes. Ya, chicos, nos estamos viendo. Cuídate mucho. Nos vemos. Bye. Chao.